Dios te bendiga. Espero y te encuentres más que bendecido en este momento en el cual estés viendo este video. Bienvenido una vez más a este estudio verso a verso del libro de los Hechos. En esta ocasión vamos a seguir con el capítulo 25 que tuvimos la oportunidad de iniciar la semana pasada. En esta ocasión quisiera únicamente leer los siguientes 4 versos. Vamos a ir ahí a Hechos capítulo 25, verso 9 al 12, y por si gustas tomar tu Biblia y acompañarme en esta lectura, vamos a ir a esta porción, Hechos capítulo 25, verso 9 al 12. Pero primero, como todas las ocasiones, quisiera iniciar orando por este tiempo, así que cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, Padre, por la oportunidad, Señor, que nos das una vez más, Padre, de poder estudiar tu palabra, Señor, para poder escuchar de ella, Señor. Padre, te pedimos, nos acompañes en este tiempo, Señor. Padre, tómalo en tus manos, Señor, dirígelo tú, Señor, y guíanos en este tiempo, Señor. Danos el discernimiento, Señor, el entendimiento, Padre, de tu palabra, Señor, para poder comprender realmente lo que es bueno para nuestra vida, Señor, y poder aplicarlo en ella, Señor. Señor, te rogamos, pongas este tiempo en tus manos, Padre, y seas llenándonos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder ser bendecidos y entendidos de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, en este tiempo y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir ahí a Hechos capítulo 25, como te digo, vamos a leer los versos 9 al 12, así que acompáñame en esta lectura. Dice: pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Hasta aquí vamos a detenernos en esta ocasión. Y pues hoy continuamos viendo, ¿no?, esta, digamos, comparecencia que tiene Pablo ante sus acusadores, frente a sus acusadores y frente a este Porcio Festo, ¿no? Y en el video anterior, una de las cosas que hablábamos y que mencionábamos, ¿no?, era la diferencia en los orígenes entre este nuevo gobernador Porcio Festo y su antecesor, Félix, hablando de sus orígenes desde el tema en cómo había nacido y también en la diferencia de su carácter, ¿no? Y decíamos, ¿no?, sobre este Festo, que se decía que tenía un carácter más generoso, más honorable, más sabio, pero al mismo tiempo decíamos, ¿no?, que al final de todo esto, esta diferencia de carácter contra Félix no serviría de mucho, digamos, para Pablo, ¿no? No sería de mucha ayuda para él, porque al igual que Félix, al final del día Festo buscaría quedar bien con los judíos, ¿no? Y precisamente este tema es lo que vemos iniciando en el verso 9. Se nos dice ahí, luego iniciando, que Festo queriéndose congraciar con los judíos, ¿no? En otras versiones aparece esto como queriendo quedar bien, queriendo hacer un favor o complacer a los judíos. Este Festo le hace esta pregunta a Pablo, ¿no?, de que si quiere ser juzgado en Jerusalén por él mismo, y no en esta provincia de Roma, ¿no? Y todo esto, te digo, después de lo que veíamos la ocasión anterior, ¿no?, en el que Pablo estaba rodeado por todos estos judíos señalándolo y acusándolo de graves cosas que realmente él no había cometido, ¿no? Y Pablo en parte se niega por esto, pero también se niega a ir, por estos detalles, pero también sabiendo y entendiendo Pablo que si hacían esto de trasladarse a Jerusalén para ser juzgado allá, digamos, en un tribunal religioso, prácticamente su caso estaba perdido, ¿no? Su sentencia estaba dictada. Realmente ya estaba todo en su contra, todas las condiciones en Jerusalén estaban dadas en contra de Pablo,
y prácticamente el veredicto sería que él sería culpable de todas estas acusaciones y por consecuencia, no, muy probablemente sería ejecutado por estos judíos. Ciertamente, ¿no? Festo sería el juez ahí y él lo juzgaría, pero realmente no con la intención de juzgar correctamente a Pablo, ¿no? De ayudarlo, de dar un veredicto correcto acerca de todas estas acusaciones y todos estos acontecimientos que se están suscitando, sino realmente lo que él iba a hacer era que con la intención de ayudar a los judíos en su intento de matar a Pablo iba a dar un veredicto a favor de ellos, ¿no? Y esto porque después él lo que buscaba es que estos luego le ayudaran a Festo, estos judíos ayudaran a Festo para restaurar el orden que se había perdido en la región bajo la administración de Félix, ¿no? Entonces, por eso te digo que él realmente no buscaba en ningún momento ayudar a Pablo o servir como debería, sino simplemente estaba buscando un beneficio propio, un beneficio para él mismo, ¿no? Que al final de todo esto los judíos le ayudaran en su camino a restaurar el orden de la región que él estaba gobernando, ¿no? Y no se pensaba otra vez, ¿no? Como a lo largo de varios de estos estudios que hemos hecho, vemos a personas siendo egoístas, ¿no? Buscando ayudarse solo ellos mismos y a nadie más, ¿no? No buscando más que su propio beneficio, y pensando en su propio beneficio y no pensando en el bienestar de los demás, ¿no? Y creo que esto es algo, digamos, interesante, ¿no? Pero a la vez también es algo delicado, ¿no? Porque si notamos algo ahí en todo esto, ¿no? Es que Festo, Porcio Festo, está en una posición, digamos, privilegiada, ¿no? En un puesto muy importante. Es gobernador, pero a la vez también es juez de esta región. Vamos a decirlo así, es un servidor público, ¿no? Como de repente se les menciona, ¿no? Y creo que por esto es lo delicado, ¿no? Él está buscando su propio beneficio y no buscando realmente servir como debería, ¿no? Y pensando, ¿no? ¿Cuáles serían algunas de sus funciones de las que él debería realizar como, vamos a decirlo así, servidor público? Es precisamente eso, ¿no? Servir al pueblo, es ayudarlo, ¿no? Es proveerlo de todo lo necesario para vivir bien, para tener una vida digna. Obviamente mantener el orden y castigar la maldad, ¿no? Y juzgar correctamente, ¿no? Entre otras cosas, entre muchas funciones que a él le correspondían, creo que algunas de estas pueden ser estas, ¿no? Básicamente podríamos decir que él debe ver por los demás, por su bienestar, y es algo que precisamente él no está haciendo, no está haciendo todo lo contrario, no está viendo por él y no pensando en ningún momento en la integridad de Pablo ni en hacer justicia, ¿no? Y pensaba, ¿no? O sea, qué difícil es esto, ¿no? Para nosotros, poniéndolos ya en nosotros, ¿no? Qué difícil es que estas personas que se supone dirigen nuestro entorno y que están para cuidarnos, ¿no? Y proveernos de buenas condiciones para vivir, hagan todo lo contrario. Busquen solamente su propio beneficio y no el de los demás como deberían, pero creo que también tristemente esto es algo muy real, ¿no? Y creo que en especial en este momento en el que estamos, en nuestro estado, creo que en este preciso momento en el que estamos viviendo, ¿no? De tiempo de elecciones en nuestro estado, esto es algo que se ejemplifica más claramente, digamos, todo esto, ¿no? Esto que te estoy hablando, ¿no? De gente que se supone que está para gobernar, o que en este caso, vamos a decirlo así, va camino a buscar ese puesto, realmente no esté pensando en los demás, ¿no? Hoy en día lo podemos ver mucho de esto. No sé, personas buscando ese puesto, no, gobernantes incluso que ya están en ese puesto, aparentando querer ayudar a la gente, ¿no? Querer servirle a la gente, pero en realidad solo buscando lo mismo que este gobernador Festo, buscando algo para sí mismos solamente, ¿no? Y de repente creo que esto que te digo y que vivimos ahora y que vemos sobre Porcio Festo, de repente hace que sea difícil para nosotros cumplir con ciertas cosas que la palabra de Dios nos dice, ¿no?
en Romanos, en el capítulo 13, en el verso 1, por ejemplo, ¿no? Pablo dice estas palabras, ¿no? Y es curioso que Pablo diga estas palabras porque en muchas ocasiones Pablo fue tratado mal por las autoridades, ¿no? Y Pablo en Romanos nos dice esto. En capítulo 13, verso 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pablo nos dice aquí, ¿no? Sométanse a toda autoridad, porque Dios las ha establecido, ¿no? Entonces, pensando en todo esto y meditando en todo esto que te estoy hablando, creo que de repente se nos hace muy complicado de entender, de comprender e incluso de aplicar esto que vemos en la palabra, ¿no? Este actuar egoísta y egoísta y que solo piensan en ellos, ¿no? De nuestros gobernantes, de nuestros líderes, nos hace complicado comprender esta porción, ¿no? Y por darte algunos ejemplos, ¿no? Pensaba recientemente con este tema de la pandemia y de estos cierres y restricciones que se tuvieron que hacer debido a esta cuestión, y que luego, después de un tiempo, ¿no? Cuando supuestamente empezaron los casos a bajar y a disminuir y empezaron a relajarse todas estas medidas, de repente algunos pudiéramos notar que ciertos criterios usados para decidir que sí abrir o que no, eran, digamos, algo como confusos, ¿no? O sea, no entendías o no comprendías bien cómo de repente ciertos negocios en igualdad de circunstancias, hablando del tema de la aglomeración de la gente, no eran juzgados de igual manera, ¿no? No parecían parejos, digamos, estos criterios que se usaban, ¿no? Y esto hacía que de repente confundía a la gente, ¿no? Y de repente uno pensaba, ¿no? Más que un tema de salud, más que aparentar buscar cuidar la salud de la gente, ¿no? Aparentaba más ser un tema, pues, de algunos intereses, incluso económicos o hasta políticos, ¿no? Y creo que por eso te digo, ¿no? O sea, realmente no parecía que ellos estaban pensando en el bienestar de las personas, sino más bien pensando en otros temas, ¿no? O algún otro ejemplo, por ejemplo, hablando sobre esto que he comentado en varias ocasiones, ¿no? Acerca de todas estas ideologías o el tema de la inclusión, que se habla mucho en estos tiempos, y que hay leyes que se buscan implementar, ¿no? Al respecto de esto, ¿no? No solo por colectivos u organizaciones que buscan que se implementen ciertas leyes, sino también por ciertas autoridades o ciertos funcionarios, ¿no? Que buscan implementar esas leyes, pero que estas leyes en muchas ocasiones chocan con lo que nosotros creemos, van completamente contrario a lo que nosotros creemos y a lo que Dios le agrada, ¿no? Hace unos días, de hecho, veía un video, ¿no? En el cual se hablaba acerca de una ley que se había aprobado hace algunos años, algunos 2-3 años en Nueva York, ¿no? En el cual tenías tú el derecho de decidir qué era lo que se fuera a poner digamos, en el acta de nacimiento de tu hijo, ¿no? Ya sea que sea niño o niña, o en este caso ellos decían una condición de sin género o género X, por si tú no querías que digamos, según ellos, ¿no? Condicionar la vida de ese niño desde un principio o influir en su vida, que no era una cuestión que decidieran los padres, sino que lo fuera decidiendo él con el paso del tiempo. Y esta es una ley que está aprobada en Estados Unidos, ¿no? No sé si tú hayas escuchado esto, ¿no? Esto yo lo escuché recientemente, pero esto tiene ya varios años que se implementó, ¿no? Y realmente esto, pues podemos decir, ¿no? Esto, pues, es una opción que le dan a la gente, no es algo que sea obligado, ¿no? Pero creo que poco a poco este tipo de leyes, al final de cuentas, creo que es algo que es como raro, ¿no? O no sé, hasta confuso, ¿no? Esto que quieren implementar, ¿no? Pero aunque esto no es una ley, digamos, que realmente te obligue a hacerlo,
Creo que poco a poco este tipo de leyes o este tipo de pensamientos se van implementando y poco a poco van a ir queriendo buscar hacer más cosas que van en contra de lo que nosotros creemos y que ahora sí vayan a hacer algo que quieran obligarte a ti a hacerlo, ¿no? Y por eso te digo, ¿no? Qué complicado es comprender esta porción, ¿no? Esta porción de Romanos. Es decir, ¿cómo voy a obedecer esto? ¿Cómo voy a obedecer a las autoridades? ¿No? Si ellos no están actuando como deberían, o si ellos no están yendo conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Porque eso también es algo que ellos deberían hacer y no lo están haciendo, ¿no? Y lo bueno, ¿no? o lo grandioso de todo esto es, creo que al final la palabra siempre nos trae luz, ¿no? La palabra de Dios siempre ilumina nuestra vida y nos da claridad en muchos aspectos, ¿no? Y por eso quisiera también ir un poquito antes en Hechos, un poquito más atrás, al inicio del libro de los Hechos casi, en el capítulo 5, en el verso 29, y en el cual dice esto, ¿no? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y creo que esto, como te digo, ¿no? Puede traernos mucha luz, mucha dirección a nuestra vida y no mucho entendimiento. No quiere decir con esto que los versículos, digamos, estén contradiciendo la palabra de Dios, se esté contradiciendo. Más bien creo, ¿no? que nos da una perspectiva correcta, una perspectiva completa de cómo tomar nuestras decisiones a lo largo de nuestra vida, ¿no? En esta porción que te hablo de Hechos en el capítulo 5, ¿no? Pedro y Juan están siendo encarcelados por ciertas autoridades judías, ¿no? A causa de hacer la obra de Dios, de predicar la palabra, ¿no? Pero no solo esto, sino que no solo los encarcelan, sino que se los prohíben, ¿no? Tajantemente, no continúes haciendo esto. Pero de repente ellos estando en la cárcel, un ángel del Señor se les presenta a ellos, ¿no? Y los libera de este encierro y los manda a continuar haciendo esto, ¿no? Y de repente los judíos quieren hablar de nueva cuenta con ellos, van a buscarlos a la cárcel, se dan cuenta que no están y los empiezan a buscar hasta que una persona les dice: estos judíos que ustedes encarcelaron están haciendo otra vez lo mismo, predicando la palabra y haciendo lo que ustedes les prohibieron, ¿no? Entonces los judíos van a buscarlos y les cuestionan por qué están haciendo esto si nosotros se los prohibimos, ¿no? Y ellos contestan esto, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Y creo que esto es algo, nuestro principal pensamiento, ¿no? No solamente en estas cuestiones, yo creo que sino en general en nuestra vida. El obedecer a Dios tiene que ser nuestro principal objetivo, ¿no? Nuestro principal deseo, ¿no? Ser obedientes a Él antes que cualquier otra persona, ¿no? No solamente a las autoridades, sino en cualquier circunstancia, ¿no? Y como te digo, no es que vayamos a desobedecer siempre a las autoridades, ¿no? Y creo que por el contrario, ¿no? Creo que nosotros, como cristianos, como creyentes, tenemos un deber, ¿no? Este deber de buscar en todo momento hacer lo correcto, de buscar cumplir la ley, ¿no? De buscar cumplir con nuestras obligaciones, ¿no? Y en la medida de lo posible someternos a la ley y a las autoridades, ¿no? Mayormente creo que esto es nuestro deber ser, digamos, ¿no? Pero creo que también al mismo tiempo no debemos olvidar y debemos tener siempre en cuenta, ¿no? Y siempre presente que nuestra obediencia principal es a Dios, ¿no? Y debemos, creo que, buscar en la palabra ese discernimiento y en la oración, ¿no? Ese discernimiento y esa sabiduría, esa inteligencia, ¿no? Para poder discernir correctamente las decisiones que vamos a tomar y tratar de, como te digo, ¿no? Mayormente siempre cumplir con la ley y siempre buscar en todo momento hacer lo correcto en nuestras vidas, pero siempre y cuando esto no vayan en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Que vayan en contra de lo que es bueno y agradable para Él. Creo que, como te digo, o sea, al final de cuentas este es debe de ser nuestro principal pensamiento, ¿no? Obedecer a Dios. Este es nuestro, digámoslo así, uno de nuestros lo que nos ha mandado a hacer Dios, ¿no? Obedecerlo a Él, ¿no? Es una de las principales cosas que debemos hacer, ¿no? Y creo que en cierta medida Pablo nos ejemplifica un poco de esto
en esta porción que estamos viendo en esta ocasión, ¿no? Pablo no accede a ser juzgado en Jerusalén, ¿no? Él le contesta, ¿no? Que ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado, ¿no? Al ser ciudadano romano, él tenía este derecho, ¿no? Y este Porcio Festo cumplía las veces, digamos, de este César en las provincias, ¿no? Cada gobernador era como un representante del César en estas provincias, ¿no? Y prácticamente lo que ellos decidían era como que el César lo estaba decidiendo. Entonces Pablo, al ser ciudadano romano, tenía este derecho, por eso dice él que está donde debe estar siendo juzgado, ¿no? Además sabe, ¿no? Que todas las condiciones, como te comentaba al principio, que se iban a presentar en Jerusalén estaban dadas para que al final de cuentas él fuera hallado culpable, ¿no? y entregado a los judíos y sentenciado a muerte. Además creo que Pablo en cierta medida también nota esto de que estamos hablando, ¿no? De que Festo no busca hacer lo correcto, ayudarlo, sino simplemente busca un beneficio para él, ¿no? Y entonces por esto Pablo busca, digamos, acudir a otras instancias, ¿no? Apela al César para ser juzgado allá directamente por él, sabiendo, ¿no? Todo esto que te digo, ¿no? Sabiendo que realmente no había hecho nada malo. Y que incluso Festo también sabía esto, ¿no? Porque si Festo supiera que Pablo hubiera hecho realmente algo malo desde un principio, ya lo hubiera condenado, ¿no? Pero le va dando largas, digamos, porque no encuentra un motivo realmente para condenarlo, sino que simplemente está buscando la manera de ayudar a estos judíos para que estos judíos le ayudaran después a él, ¿no? Sabía, ¿no? que Festo, Pablo sabía, ¿no? Que Festo no lo juzgaría correctamente por los intereses personales de este mismo, ¿no? Y todo esto Pablo lo hace como te decía, ¿no? Lo hace, déjame decirlo así, ¿no? Dentro del marco legal, ¿no? Porque él, al ser ciudadano romano, tenía este derecho, ¿no? El derecho de apelar al César. Todo ciudadano romano lo tenía cuando sentía, ¿no? que no se estaba juzgando correctamente su caso y que la sentencia no era justa. Ellos tenían este derecho de apelar al César y no se lo podían negar, ¿no? Porque era su derecho, básicamente, ¿no? Y solo había ciertas excepciones en las cuales se les podía negar esta petición, ¿no? Que era que la persona, el individuo que solicitara esto fuera un pirata o fuera un asesino, o simplemente que haya sido sorprendido cometiendo el delito infraganti, digámoslo así, lo cual no era el caso de Pablo. Solamente estas condiciones eran las que impedían que esta petición fuera accedida, ¿no? Estas eran las únicas condiciones que impedían que esto fuera aceptado, ¿no? Y te digo que podemos notar esto, ¿no? de Pablo, pero además creo, ¿no? que hay algo muy importante también que podemos notar en esta porción, específicamente ahí en el verso 11. Pablo hace una declaración que me parece muy interesante y muy importante para nosotros y que es necesario, digamos, que como puntualizar, ¿no? Dice en el verso 11 Pablo que porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, ¿no? Pablo aceptaría, digámoslo así, pagar el precio que tenía que pagar si ha cometido algún delito. Incluso estaba dispuesto a morir si él había cometido algún agravio, ¿no? Y esta frase, ¿no? Creo que nos puede ser de mucha bendición para nuestra vida, de mucha edificación, ¿no? Creo que Pablo nos muestra, como te digo, algo muy importante y que puede guiarnos mucho en nuestra vida, ¿no? Pablo está dispuesto, creo yo, a pagar las consecuencias de sus actos si es que él ha cometido alguna falta, si ha cometido algún delito o si él realmente se equivocó. Él está dispuesto a sufrir lo que sea, ¿no? Y creo que muchas veces en nosotros esto no es así, ¿no? Pero debería ser así, ¿no? Creo que en ocasiones cuando nos equivocamos o cuando cometemos alguna falta, buscamos, digamos, solucionarla, ¿no? Pero no de la manera correcta, ¿no? Incluso haciendo cosas que no deberíamos, haciendo lo malo y lo que no está bien, ¿no? A veces
incluso, ¿no? Hablando sobre todo esto de cumplir la ley y de hacer lo correcto y de buscar siempre cumplir con nuestras obligaciones y todo este tema, ¿no? Muchas veces queremos solucionar el problema hasta quebrantando la misma ley, ¿no? Y muchas veces es muy difícil para nosotros aceptar que nos equivocamos, ¿no? Y contundentemente nos rehusamos a aceptar las consecuencias de nuestros actos, de nuestros errores, y nos rehusamos a aceptar que nos equivocamos, ¿no? Y creo que esto en realidad no debe de ser así, ¿no? Creo que debemos entender, ¿no? Que, como he hablado en otras ocasiones, que nuestros actos tienen consecuencias, ¿no? Y que así como Pablo nos lo dice aquí, debemos aceptar estas consecuencias, ¿no? Y aceptar que nos equivocamos, ¿no? Y sí tratar de solucionar el problema, pero de una manera correcta, ¿no? Te digo, ¿no? Como te he dicho otras veces, nuestro llamado es a vivir en santidad y debemos buscar en todo momento hacer lo correcto, ¿no? Hemos sido apartados, ¿no? Y no somos como los demás, entonces nuestro actuar en la vida no debe ser como los demás, ¿no? Y creo que por eso te digo esto de que es muy, digamos, muy importante este comentario que Pablo hace, ¿no? De que está dispuesto hasta morir si él se ha equivocado, ¿no? Creo que nosotros debemos estar dispuestos a pagar las consecuencias de nuestros actos, a pagar los errores que hayamos cometido, ¿no? Pero también creo que al mismo tiempo debemos en ese momento ir al Señor, ¿no? Y con humildad, ¿no? Y con arrepentimiento y pedirle perdón por lo que hemos hecho y pedirle que nos ayude para poder salir de esta situación de una manera correcta y tomar las decisiones correctas y que también Él mismo nos ayude a ser restaurados, ¿no? A ser redimidos de estas malas acciones que hayamos cometido, de estos errores que hayamos cometido, y que pueda nuestra vida ser, como te digo, ¿no? Ser restaurada, ser restaurada y que podamos cambiar y que podamos cambiar esto malo que hay en nuestra vida y reconocerlo primeramente reconocerlo y cambiarlo y restaurarlo y poder seguir siendo perfeccionados, ¿no? Como dice su palabra, ¿no? Entonces, esto es lo que en esta ocasión quisiera hablar en este video contigo, ¿no? Acerca de cumplir la ley, pero cumplir siempre, tratar en la medida de lo posible, siempre cumplir con la ley y someternos a nuestras autoridades, pero siempre teniendo en cuenta, ¿no? que nuestra obediencia principal es a Dios y a Él debemos de siempre obedecer en todo momento antes que cualquier persona, sea autoridad o sea lo que sea. Primero nuestra obediencia es a Él y a Él debemos rendir cuentas, digamos, ¿no? Y también debemos aceptar nuestros errores y buscar solucionarlos, sí, pero de una manera correcta, y estar dispuestos a pagar las consecuencias de nuestros actos. Si hemos equivocado, si hemos fallado, aceptar y entender que esto es así, ¿no? Y ir al Señor, pedir perdón y pedir restauración y ayuda para esos momentos y para tomar las decisiones correctas. Bueno, como te digo, con esto termino por esta ocasión. Una vez más quisiera terminar orando, ¿no? Por este tiempo y agradeciéndolo. Así que acompáñame y agradezcamos por esta palabra. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por tu dirección, Señor. Te agradecemos, Padre, en este momento, Señor, por lo que has hablado en nuestras vidas, Señor. Padre, sabemos que tu palabra es toda inspirada por ti, Señor, y es útil para enseñar, para instruir, Señor, para redarguir, para corregir, Señor. Por eso venimos a ti, Señor, a pedirte esto, Señor, a pedirte guía, a pedir instrucción, a pedir enseñanza, Señor, y así nos has dado, Señor. Padre, danos ese discernimiento, Señor, y ese entendimiento, Padre, para poder ser sometiéndonos a las autoridades, pero al mismo tiempo, Padre, siempre teniendo en cuenta y siempre presente, Señor, que eres tú, Padre, al que debemos nuestra principal obediencia, Señor, y eres tú al que debemos seguir solamente, Señor. Padre, te agradecemos por este tiempo, por nuestra vida, Señor, y te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.
Bueno, gracias por escucharme. Nos vemos pronto si Dios quiere.